Queremos evaluar el sino del tangente inverso de u dividido por 3. Y también se dan que u es mayor que 0, significa que u es positivo. Mirando el tangente inverso de u3, esto nos dice que hay un ángulo, se llama ángulo A, que tiene un valor de función tangente de u dividido por 3. Otra manera de expresar esto sería decir que el tangente de A es igual a u dividido por 3. Entonces, para evaluar esta expresión, necesitamos determinar el seno del ángulo A. Así que utilice esta información aquí para hacer un triángulo de referencia para el ángulo A, y luego utilizaremos el triángulo de referencia para determinar el sino del ángulo A desde la salida o gama de arctangente. Está en el intervalo abierto de π2 a π2 y sabemos nuestro valor de la función tangente es positivo desde u es positivo. Sabemos que el ángulo A debe estar en el primer cuadrante, así que ahora dibujaremos un triángulo de referencia en cuadrante 1 al ángulo modelo A que tiene un valor de función tangente de u3. Entonces, si este es nuestro triángulo de referencia y este es nuestro ángulo A, el lado opuesto sería u y el lado adyacente sería 3. Y ahora aviso para determinar el sino del ángulo A. Necesitamos determinar la longitud de esta hipotenusa, que podemos hacer mediante el teorema pitagoriano. Sabemos que c cuadrado debe ser igual a cuadrado más b cuadrado. Si llamamos este c, sabemos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Así que tenemos c iguales cuadrados. Vamos adelante y llame a este lado a y este lado b. Así tenemos u cuadrado más 3 cuadrados que es 9. So c es igual a la raíz cuadrada de u cuadrado más 9. Ahora que hemos modelado el ángulo A con este triángulo de referencia, queremos determinar el sino de este ángulo A. Bueno, el seno sería la relación del lado opuesto a la hipotensión, así que tenemos u en toda la raíz cuadrada de u cuadrado más 9. Y en caso de que se te pide racionalizar esto, nosotros multiplicaremos numerador y denominador por la raíz cuadrada de u cuadrado más 9. Así que otra manera de expresar el sino del ángulo A sería ux la raíz cuadrada de u cuadrado más 9 dividido por u cuadrado más 9. Así que esta expresión grande aquí se simplifica a esta relación aquí, o esta relación aquí,